Bueno, buenos días. Eh, esta clase va a ser para explicar la última parte de la materia, que como ustedes saben es clasificación, y en esta parte en particular vemos descripción de contenido. ¿Se acuerdan? Si vuelven al esquema que les había presentado la última vez, ya hicimos toda la parte de catalogación y esta sería el apartado de clasificación. He preferido hacerlo a manera de práctica directamente, más que darles la teoría, para que ustedes vean cómo es que se resuelve esto de la clasificación. La página que ustedes ven acá, la que tengo en la pantalla, corresponde al tesauro de la UNESCO. Este tesauro, como ustedes saben y como habían visto en el video, es una lista de palabras. Es un vocabulario controlado, como si fuera un diccionario, con términos que representan de alguna manera el contenido que ustedes se van a encontrar al momento de clasificar los materiales. Entonces, los tesauros son listas de palabras. Hay otras listas de palabras, por ejemplo, las listas de encabezamiento de materias para bibliotecas públicas o populares, que son las LEMP que ustedes pueden llegar a encontrar en una biblioteca. Este tesauro lo vamos a usar en este caso porque es un tesauro en línea, entonces es de muy fácil uso. ¿Cómo lo van a encontrar? Bueno, simplemente ustedes en Google van a poner en la caja de herramientas de Google, van a poner Tesauro UNESCO y ahí van a ver que el primer sitio que les aparece, tienen que darse cuenta o mirar detenidamente esta primera parte que diga vocabulario UNESCO, porque antes les pueden aparecer anuncios. No busquen los anuncios, sino se van directamente a este sitio. De todas formas, yo en la plataforma se los voy a poner cuando les suba el trabajo. Entran a este tesauro y se van a encontrar con esta pantalla. Fíjense que tienen las palabras por orden alfabético y en la primer pantalla que les aparece tienen información sobre este vocabulario. Si ustedes quieren adentrarse en el vocabulario, pueden entrar y leer de qué se trata. ¿Sí? Tienen eh, unos enlaces a fuentes y les explica bien de qué trata este vocabulario. De todas formas, yo no les pido esto, sino solamente lo vamos a usar para hacer los ejercicios. Y después, otra herramienta que vamos a usar es la CDU, que es la clasificación decimal universal, pero vamos a usar esta adaptación por la Biblioteca Nacional del Maestro. Tiene menos términos, pero a ustedes les va a venir bien para el ejercicio. Fíjense que tiene una tabla de contenido en la que tiene ubicadas por número 0, 1, todas las ramas del conocimiento. Fíjense, tienen en 0 las generalidades, que ahí ubicamos siempre diccionarios, enciclopedias y otro tipo de material, ya se los voy a mostrar bien. El 1 corresponde a la rama del conocimiento filosofía, 2 religión, 3 ciencias sociales. Tiene un apartado particular para educación, que es el 3.7, que en esta tabla está muy desarrollado, por eso la elijo. El 4 no está porque es un apartado, el número 4, que se deja para futuros contenidos. Por ejemplo, ahí se va a ubicar, ya se está armando, está el CDU, el número 4 se está ubicando todas las ciencias de la tecnología, que es una rama del conocimiento que todavía no está detallada en la tabla. El 5 corresponde a las ciencias puras, fíjense las materias que incluye, el 6 ciencias aplicadas, el 7 artes y deportes, el 8 lingüística, filología y literatura, que de esta parte nos interesa mucho, clasificamos mucho la parte de literatura, y el 9 geografía e historia. Bueno, estas son las dos herramientas que vamos a tomar. Ustedes pueden detener el video
y en todo caso copian o se fijan para copiar el sitio, y si no, yo se los voy a dejar en la plataforma, les voy a dejar los links para que accedan a estas herramientas. Ahora vamos a empezar con la ejercitación. Vamos a hacer una clasificación con términos de materia y otra clasificación con número decimal universal. Vamos a empezar por la clasificación por términos de materia. ¿Qué es esta clasificación? Es cuando ustedes se encuentran con un contenido, por ejemplo, vamos a ir al primer ejemplo, van a ver que habíamos dicho que la clasificación es asignar una palabra que un poco represente el contenido de este material que yo tengo en la mano. Ustedes van a tomar un libro y van a decir, bueno, ¿de qué? Ya hicieron toda la catalogación, lo describieron físicamente, dijeron cuál era el título, los autores y demás. Ahora tienen que determinar su contenido. Y no lo hacen de cualquier manera. No hacen poniendo las palabras que a ustedes se les ocurra que puede llevar, sino que la sacan de esta tabla porque es un vocabulario controlado. Esta es la diferencia. Quiere decir, este vocabulario controlado significa que tienen algunas palabras determinadas para representar este contenido. No pueden usar otras. Entonces, vamos a empezar con este libro, que es el primer ejercicio que ustedes tienen. Lógicamente, la primera palabra que vamos a poner y que la podemos poner en este cajón de búsqueda va a ser historia, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice esta tabla. Fíjense, no vamos a prestar atención en este caso al número, pero sí a todos estos conceptos o subíndices que nos aparecen acá. Vamos al libro y vemos que dice historia moderna y contemporánea. Acá tenemos una palabra que representa justamente, supónganse, historia contemporánea. Vamos acá y lo buscamos en la tabla. ¿Qué nos indica esta tabla? Bueno, que este término lo podemos usar. ¿Por qué? Porque aparece en negrita, entonces quiere decir que es un término que pertenece a esta tabla y que es utilizable. Entonces, historia contemporánea sabemos que podemos usar. ¿Qué otras cosas nos marca esta tabla? Que por eso me interesa que la usen. Un concepto genérico, quiere decir un concepto que abarca este término que es historia contemporánea. Período histórico. Nosotras vamos a decidir como bibliotecarias si nos conviene utilizar este término período histórico. Determino que no, porque mi biblioteca no es tan especializada. Supónganse que estoy en una biblioteca escolar o este libro en realidad no amerita que pongamos otro término más. En una biblioteca popular o en una biblioteca escolar les recomiendo que no utilicen más de 3 términos de materia o descriptores, porque si no las búsquedas después se hacen como demasiado extensas. O sea, buscamos, supónganse, periodo histórico y nos van a aparecer todos los libros de historia de textos que tenga la biblioteca. Entonces, vamos a seleccionar los términos más específicos. Historia contemporánea es un término que yo colocaría en el descriptor. Otro término que podríamos poner es historia moderna. Y vamos a ver si la tabla nos permite este término. Me lo marca con azul acá, entonces sí me lo permite. Historia moderna es un término que pertenece al tesauro, entonces lo puedo utilizar. Entonces tenemos un término que es historia contemporánea, tenemos otro término que es historia moderna, que nos sirve para representar nuestro contenido. Periodo histórico dijimos que no lo vamos a usar, y fíjense que acá me dice nota de alcance. Esto es una explicación de ese término. Dice que este periodo de historia moderna va del siglo XVI al XVIII. Sí, entonces yo digo, bueno, sí, esto me sirve para representar el contenido de este libro. Fíjense que acá tienen
como en otras lenguas, por si quieren colocarlo en otros idiomas. Nosotros todavía no hacemos ese tipo de clasificación. Solamente vamos a utilizar estos descriptores en español. Entonces tenemos un descriptor que es historia contemporánea, otro historia moderna, luego vamos a buscar un tercer descriptor que es Europa y vamos a ver qué nos aparece. Nos aparece como descriptor y entonces dice que sí, que en realidad se puede usar. Fíjense que nos sugieren conceptos relacionados y tenemos historia europea. Entonces me voy a historia europea y digo, sí, en realidad a mí me sirve más este descriptor. Entonces, historia moderna, historia contemporánea, historia europea y podemos buscar, por supuesto, historia americana, ¿no? Entonces buscamos, nos aparece como concepto y sí lo utilizamos porque es la que corresponde a este material que estamos clasificando. Entonces, en este caso, tenemos ya 4 descriptores: historia contemporánea, historia moderna, historia europea, historia americana. Y nos faltaría, para representar este último contenido, representar que se trata de un libro de texto, ¿no? Yo quiero decirles a mis usuarios que este es un libro de texto. Podríamos buscar si existe el descriptor manual, por ejemplo. Manual. Entonces, fíjense que vamos a manual y nos dice que el término manual no se puede usar. Fíjense que no está en negrita. Que lo que tenemos que usar es, por ejemplo, en este caso, guía. Y nos dice qué significa o a qué se pueden usar. Guía de viaje, libro de texto, manual de estilo. Como esto se trata de un libro de texto, nos permite utilizar este descriptor que es guía. Entonces, fíjense, conceptos específicos, guía de viaje, libro de texto. Bueno, yo determino que en realidad guía no me dice mucho para nuestro lenguaje y lo que estamos acostumbrados, pero sí me lo diría libro de texto. Entonces me voy a este descriptor y me dice que sí, que el libro de texto lo puedo utilizar. Entonces, es un descriptor que también voy a seleccionar. Entonces vamos a ir ahora a la hoja de carga de este libro y les voy a mostrar dónde lo vamos a colocar. Bueno, acá como verán estoy en la hoja de carga que ustedes completaron en el ejercicio 1 y me voy al subcampo, al campo 650 que me dice el 650 en el apartado, fíjense que tienen varios 650. Ustedes van a seleccionar el primero que dice término controlado. Este término controlado quiere decir que son términos que aparecen en un vocabulario controlado como el tesauro que estamos utilizando. Entonces, ¿cómo vamos a colocar? En mayúscula vamos a colocar todos los términos que seleccionamos para este ítem, que era acuérdense, era historia contemporánea, la primero. Vamos a hacer espacio, punto y coma, historia moderna, espacio, punto y coma. Vamos a poner historia europea. No pueden poner de Europa, porque acuérdense que el tesauro les dice que el término correcto es historia europea, no de Europa. Y el otro término era historia americana. Y por último, libro de texto. Esta sería nuestra clasificación en términos de materia para nuestro material, que es el libro de texto que habíamos seleccionado. ¿Se acuerdan? Entonces, el contenido de este libro queda representado en nuestra hoja en el campo 650, término de materia controlada, con todos los ítems. La otra posibilidad es que ustedes copien, o sea, pongan un término por campo, como habían hecho con los autores. En este ejemplo justamente no, pero lo pueden poner de las dos maneras. O en el mismo renglón, o copiando este cuadro de texto tantas veces como conceptos vayan a anotar. Este es un primer caso. Ahora vamos a hacerle a este mismo caso la clasificación. Se los muestro en el próximo video.